Muy buenos días para todos. Vamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Abran sus Biblias por favor allí una vez más. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 27. Romanos 3, 21 al 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El apóstol Pablo ha terminado su enseñanza en esta gran e importante sección que va desde el capítulo 1:18 a 3:20. Se puede decir con seguridad que esta sección es lo más importante del Evangelio, de la carta a los Romanos y de la Biblia. Si no entendemos bien la mala noticia del estado en que se encuentra el hombre, no podremos entender la buena noticia de su gloriosa salvación. La mala noticia de que la humanidad está bajo la ira de Dios, en un estado de depravación total y completamente culpable, con la seguridad de que una ira de Dios les vendrá pronto, es absolutamente necesario entender eso para poder entender la salvación que Dios da. Al terminar esta maravillosa sección e importantísima sección, Pablo retoma su enseñanza sobre lo único que puede librar al hombre de ese estado, la justicia de Dios, la cual es la justicia que proviene de Dios, no la que el hombre logra en un intento por obedecer la ley, sino la que Dios regala. Él la logró por medio de su Hijo y la regala por medio de su Hijo a todos los que creen en Él. Recordemos ese tema que Pablo mencionó, comenzó en el capítulo 1 y que ahora retoma. Vayan conmigo por un momento al capítulo 1, versículo 17. Dice 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí introduce la justicia de Dios, no la justicia de Dios como atributo de Dios, sino la justicia de Dios que es una obra de Dios para poder salvar al pecador. Y esa justicia de Dios que introdujo en el verso 17, no sé si recuerdan que lo estudiamos bajo el título Manantiales del Evangelio Invicto. Pablo retoma esa justicia de Dios que introdujo en el verso 17 del capítulo 1 y ahora la va a explicar más profundamente. Va a responder a una pregunta profunda. ¿Cómo puede un Dios santo salvar a un pecador culpable sin comprometer su justicia?
Lo que vamos a ver hoy es el evangelio más profundo. Y el evangelio más profundo responde a esa pregunta profunda. ¿Cómo puede un Dios santo salvar a un pecador culpable sin comprometer su justicia? Y la respuesta es por medio de la justicia de Cristo, llamada aquí la justicia de Dios y lograda por su obra maestra, que es la expiación. Es decir, expiación en la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal adquirida por la ley, que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios y le asegura una salvación perfecta. Ese es el tema de nuestro texto. El tema es la profundización. Es una descripción profunda de la justicia de Dios que salva a una nueva humanidad de la ira de Dios. Ese es el tema del pasaje. Es una profundización en la justicia de Dios que salva a una nueva humanidad de la ira de Dios. Y esto es lo que hace tan única la carta a los romanos, su profundización del evangelio. Y por eso el título con el cual vamos a exponer nuestro pasaje hoy es Las profundidades del evangelio invicto. Las profundidades del evangelio invicto. Y en nuestro pasaje hay tres cosas que profundizan nuestro conocimiento de la justicia de Dios. La primera es su contraste. De la justicia de Dios hoy vamos a aprender más profundamente a través de su contraste con la justicia del hombre, que está entre los versos 21 al 27. En segundo lugar veremos su venganza de los pecados pasados, versículos 25 al 26. Y en tercer lugar veremos sus beneficios, que están entre los versículos 24 al 26 y que son tres: propiciación, justificación y redención. Son más beneficios, pero en este primer pasaje Pablo se ocupa de estos tres: propiciación, justificación y redención. Tres cosas pues que nos ayudan a profundizar en el evangelio invicto: su contraste, su venganza y sus beneficios. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero profundizar sobre el evangelio es necesario en todos los siglos, y nosotros en el siglo XXI no somos la excepción. Así que aquí vamos a profundizar sobre el evangelio invicto. Y lo primero es su contraste. El principal elemento didáctico de Pablo para explicar cómo se salva a un ser humano de la ira de Dios es poniendo dos justicias en contraste. Dicho contraste viene desde el versículo 20 del capítulo 3. Leamos de nuevo juntos el versículo 20 y 21 para observar el contraste. Dice 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, noten el contraste, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y si miramos el versículo 27, Pablo cierra con el contraste, abre con el contraste y cierra con el contraste. Versículo 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está pues el primer elemento didáctico, un contraste entre la obediencia del hombre a la ley, que produce la justicia del hombre, y la obediencia de Cristo a la ley, que produce la justicia de Dios. La primera justicia, contraste entre dos justicias, es una justicia por mérito humano al tratar de obedecer la ley de Moisés, y se contrapone con una justicia hecha totalmente por Dios, una justicia hecha por Cristo y regalada al hombre, la cual Pablo llama la justicia de Dios. Espero que a estas alturas de la carta a los romanos
podamos entender que una cosa es la justicia de Dios como atributo y otra cosa es la justicia de Dios como obra de Dios. La única manera de satisfacer la justicia de Dios como atributo, que es la justicia retributiva de Dios, es la justicia de Dios como obra, que es la justicia sustitutiva de Dios. La perfección que exige en justicia, la justicia de Dios como atributo, solo puede ser aplacada por la justicia de Dios como obra. Y de esa manera el hombre puede ser salvado. Por tal razón, poner las dos justicias en contraste es lo que va a hacer que nuestro entendimiento se amplíe. Y este contraste va a permanecer a lo largo de toda la carta y a lo largo de todas sus cartas. Este contraste es el recurso didáctico que Pablo más usa para ayudarnos a entender el Evangelio. En palabras de Pablo, o el hombre trae ante Dios su propia justicia humana, o viene ante Dios con una justicia que es externa al ser humano, una justicia que es de Dios, una justicia que es de Cristo, y Dios se la regala al hombre. Y ese es el contraste, una justicia que se logra y una justicia que se regala, una justicia que es del hombre y una justicia que es de Dios, de Cristo. Y entonces Pablo coloca las dos justicias en dos columnas paralelas y en nuestro pasaje nos muestra 6 cosas que remarcan ese contraste. En primer lugar, el tiempo de manifestación. Vean conmigo el verso 21. Dice, pero ahora aparte de la ley. Esta expresión, pero ahora aparte de la ley, presupone que hay algo nuevo que se contrasta con algo viejo. ¿Qué es lo viejo? El viejo intento del hombre de ganar con su propia justicia la salvación, obedeciendo la ley de Moisés. El legalismo. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, en estos días finales, que son desde la primera venida de Cristo, hay otra opción disponible. La opción que la humanidad ha conocido es la justicia del hombre. Ahora hay otra opción, que es la justicia de Dios, y está disponible para todos. En segundo lugar, en este contraste no está solamente el tiempo de su manifestación, algo antiguo comparado con algo nuevo, sino su anuncio previo, el anuncio previo que se hizo de la justicia de Dios. Vean conmigo el verso 21 en su parte B. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia humana se conoce desde Adán y es ratificada en Moisés. La justicia que proviene de Dios es anunciada por la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento se anunció a Cristo y se anunció esta forma de justificación diferente a la justificación por obras. Como ya vimos en el capítulo 1, versículo 17, Pablo menciona al profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, mostrando que el Antiguo Testamento anunció esta justicia cuando dijo Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pero en tercer lugar, el contraste no solamente es en el tiempo y en el anuncio, sino que el contraste se hace a través del instrumento de conexión. Hay una justicia que no requiere un instrumento de conexión porque es propia, pero hay otra justicia que, como es ajena, requiere que haya un instrumento de conexión, es decir, que el hombre que va a recibir esta justicia que es ajena a él, afuera de él, se conecte con ella. Y eso es lo que muestra el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe. Eso nos habla de un instrumento de conexión. La justicia del hombre no necesita instrumento de conexión porque es propia. Son los méritos del hombre. No necesita conectarse con nada. En cambio, la justicia de Dios son los méritos de otro.
esa justicia está afuera del pecador, por tanto requiere un instrumento de conexión entre los dos. Y ese instrumento de conexión es la fe, la cual no es algo que el hombre tiene o algo que el hombre logra, sino que la fe es un regalo del mismo Dios. Dios da la justicia que salva y da el instrumento de conexión. Todo es gratuito. En cuarto lugar, el contraste no solamente es un asunto de tiempo, de anuncio y de instrumento, sino que el contraste es obvio, está también en el autor de la misma. Ahí mismo en el versículo 22 se nos muestra que la justicia es de Dios, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El autor de esta justicia es Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo. En cambio, el autor de la justicia humana es el hombre mismo. Así que Dios, por medio de su expiación, la obra maestra de Dios es la expiación, y por la fe en su sangre, como leemos en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa expresión en su sangre nos habla de la expiación. Expiación es un sustituto que derrama sangre. Esa obra maestra se recibe, se conecta con ella, el autor de ella es Jesucristo y se conecta con ella por medio de la fe. Pero en quinto lugar, ese contraste se aumenta aún cuando vemos el carácter esencial de ambas, que es tan diferente. El carácter esencial de ambas justicias es totalmente diferente. En los versos 23 y 24 se nos muestra el carácter esencial de la justicia de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Quiero que noten ahí algo especial, una redundancia, es una figura del lenguaje. Gratuitamente por su gracia. ¿No les suena redundante? Bueno, el propósito de esa redundancia es remarcar la diferencia en el carácter esencial que hay entre la justicia humana y la justicia humana y la justicia de Dios. La justicia de Dios es gratuitamente por su gracia. En cambio, la justicia humana es esforzadamente por su mérito. El hombre esforzadamente por su mérito, Dios gratuitamente por su gracia. El carácter esencial de ambas es totalmente contrario. Y finalmente, un sexto elemento de contraste que está en nuestro pasaje es la exaltación que produce. La exaltación que produce. Al final, ¿a quién exalta cada una de estas justicias? El verso 26 nos cuenta claramente que la justicia de Dios solo puede exaltar a Dios. Verso 26. Dice, con la mira de manifestar. Anote con cuidado la palabra manifestar. Con la mira de manifestar, de exaltar, de exhibir públicamente en este tiempo su justicia, y en este caso su justicia es el atributo de Dios, su justicia a fin de que Él sea el justo, el atributo de Dios, y el que justifica, que este es un resultado de la expiación, al que es de la fe en Jesús. Así que la justicia de Dios, ¿a quién exalta? Exalta a Dios. ¿Qué exalta de Dios? La justicia de Dios en Cristo, la justicia que se logró en la cruz. La expiación exalta de Dios su justicia y su gracia. La justicia de Dios declara que Dios es justo y también muestra su gracia. Y de este pasaje nosotros podemos entender por qué los grandes estandartes de la Reforma protestante del siglo XVI se promulgaron con tanta fuerza, porque este pasaje está en el corazón de la carta a los romanos, y este pasaje se puede resumir en estas frases cortas.
¿Cómo puede un Dios santo salvar a un pecador culpable sin comprometer su justicia? Y la respuesta es, diciendo lo que se dijo en la Reforma: solo Cristo, por sola gracia, por medio de la fe sola y solo para la gloria de Dios. Eso está aquí en este pasaje. Los grandes estandartes de la Reforma, el verdadero evangelio de la gracia de Dios, que comienza con la sección anterior, la culpabilidad del hombre, la depravación total humana, la ira de Dios sobre una raza humana depravada. Solo Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe y solo para la gloria de Dios. Todo eso está en este contraste que acabamos de presentar. Entonces, la primera forma de profundizar en el Evangelio invicto es notando este contraste entre la justicia humana y la justicia de Dios en Cristo. Pero hay un segundo punto en el cual podemos entender más profundamente el Evangelio, y es observando su venganza de los pecados pasados, lo cual vemos en los versículos 25 y 26. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta expresión que leemos en el verso 25, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, nos hace pensar en todos los pecados que se cometieron en el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, y que Dios los perdonó. No los perdonó por los sacrificios de animales que en ese tiempo se ofrecían, sino porque esos sacrificios de animales en los cuales confiaban los que los practicaron, apuntaban hacia el sacrificio expiatorio de Cristo, apuntaban hacia la cruz. Pero esos pecados no fueron pagados hasta la cruz. Esos pecados aún no habían recibido su justo castigo, y Dios activó su paciencia y esperó y esperó y esperó, pues esos pecados debían ser castigados. Por esos pecados un cordero sin mancha y de valor infinito debía morir realmente para pagar por esos pecados, y así manifestar públicamente que Dios no trata con ligereza el pecado, que la salvación no consiste simplemente en que Dios nos diga: está bien, hijo, pecaste, olvídalo, está bien, no hay problema, y ya, paso por alto el pecado, como suele suceder en el hogar cuando el niño comete una falta, le pide perdón al papá, y el papá, conmovido, a pesar de que el niño hizo un daño grande, el papá conmovido le dice: hijo, está bien, no importa, déjalo así, yo voy a reparar lo que dañaste, no hay problema, no te voy a castigar, yo te voy a perdonar. Bueno, con Dios no es así. Con Dios todo pecado debe ser vengado. Todo pecado debe ser vengado. Y cuando aquí el texto nos habla de los pecados pasados, nos está hablando de la venganza pospuesta de los pecados pasados hasta la cruz. Pensemos, por ejemplo, en las mentiras de Abraham. Dios perdonó a Abraham y él vivió ese perdón, pero ese perdón fue posible porque la ira de Dios iba a castigar las mentiras de Abraham en el futuro. Y cuando Cristo murió, la ira de Dios provocada por las mentiras de Abraham fue plena sobre el cuerpo de Cristo, y cuando el cuerpo de Cristo estaba sufriendo la ira de Dios por las mentiras de Abraham, Dios declaró públicamente cuánto aborrece la mentira y que sin duda alguna
se va a vengar, a vaciar su ira sobre todos los mentirosos, de tal manera que en la cruz Dios se estaba defendiendo a sí mismo de los que lo pudieran acusar de pasar por alto el pecado sin aplicar ningún castigo. Pero ahora viene en la cruz la venganza de Dios. Los hombres podrían criticar a Dios por no castigar las mentiras de Abraham en el tiempo que fueron cometidas. Alguien podría dudar de que Dios fuese realmente justo durante todo ese tiempo, entre las mentiras de Abraham y la cruz. Pero en la cruz Dios muestra cuánto odia la mentira y cuánto se va a vengar, con cuánta ira de todos los mentirosos. Y los únicos que podrán comprender el sufrimiento de Jesús por las mentiras de los que Él salvó son todos los mentirosos que irán al infierno y recibirán la misma venganza, la misma ira de Dios. De tal manera que Dios en la cruz se está defendiendo de acusaciones en las cuales se podría dudar de que Él no es justo. Por eso dice, para manifestar en este tiempo su justicia. Igual podemos decir de los pecados nuestros que pecamos después de la cruz y de los pecados de los creyentes que vendrán en un futuro. Todos esos pecados provocan la ira de Dios. Dios se va a vengar de todos esos pecados, pero en nosotros ya lo hizo en la cruz. La venganza de Dios por todos nuestros pecados, los presentes y los futuros, ocurrió en la cruz. Hay ira derramada de Dios contra nuestros pecados en la cruz para que pueda haber perdón para el pecador. Si no hay ira, no puede haber perdón. Si no hay ira, no puede haber perdón. Pero si hubo ira en la cruz, nuestro perdón es perfecto. Y esto nos hace pensar en lo profundo que es la sabiduría de Dios para salvar a un pecador. Cristo pues en su cruz muestra la ira de Dios, la venganza de Dios y el amor de Dios al mismo tiempo para producir perdón. Y esto es un error muy grave que las iglesias de nuestro tiempo tienen. Las iglesias de nuestro tiempo, cuando miran la cruz, solo pueden ver el amor de Dios. Esto es un gravísimo error. Cuando mires la cruz, amigo, tienes que ver allí también la ira de Dios. En tercer lugar, el Evangelio Invicto se profundiza aún más en nuestras mentes observando sus beneficios. Ya vimos su contraste, su venganza y ahora sus beneficios. Y esto nos implica explicar un poco más qué fue lo que logró Jesús en la cruz. La obra de Cristo en la cruz se conoce como expiación. Expiación es el derramamiento de su sangre que habla aquí en el versículo 25. El derramamiento de su sangre es la expiación. Pero esa expiación produce beneficios, que son los que hacen posible la salvación del pecador. En este pasaje Pablo habla de tres beneficios, que son propiciación en el versículo 25, justificación en los versículos 24 y 26 y redención en el versículo 24. Vamos a explicarlos muy brevemente y como para niños. Quiero dedicar esta última sección de mi sermón a los niños. Niños, presten mucha atención, lo voy a explicar como para ustedes y sus papás esta tarde en el devocional, en el culto familiar en la tarde, les van a preguntar y les van a pedir que expliquen estos tres términos que son resultados de la expiación. Ya saben que expiación es derramamiento de sangre, eso es expiación, y que esa es la obra maestra de Dios. Pero su papá les va a preguntar, ¿qué resultados produjo a favor del pecador la expiación? Y ustedes le van a responder tres, papá. 1, propiciación. 2, justificación. Y 3, redención.
Y para que puedan recordarlo fácilmente y luego aprender más sobre ello, cada uno de los tres está relacionado con un asunto especial de la salvación del hombre. Presten mucha atención. La propiciación con ira, con la ira de Dios. La justificación con culpa, la culpabilidad del hombre. Y la redención con libertad, la libertad que necesita el hombre. Otra vez, propiciación con ira, justificación con culpa y redención con libertad. Vamos a verlas, eso es lo que le tienen que responder al papá esta tarde. ¿Listos? Ahora veamos uno por uno un poquito más. Versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación, y esta palabra propiciación se conecta entonces con el versículo 18 del capítulo 1. En el versículo 18 del capítulo 1, Pablo comenzó a mostrar: porque la ira de Dios se revela. Bueno, hasta este punto Pablo muestra de manera específica cómo la expiación trata con la ira, y la forma como la expiación trata con la ira se conoce con el nombre de propiciación. Propiciación. Dice, el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su expiación para manifestar su justicia. Entonces ahí está, propiciación es aplacar la ira de Dios por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre y presentó su sangre ante el propiciatorio eterno en el tribunal de Dios, y su sangre fue aceptada, y por tal razón la ira de Dios fue completa, perfecta, total y eternamente aplacada. Propiciación es ira de Dios aplacada para siempre. Ahora veamos justificación. Justificación está en el verso 24 y en el verso 26. Observemos primero la palabra allí ubicada para que entendamos un poco mejor. Dice el 24, siendo justificados. ¿De qué nos venía hablando la sección anterior? De culpa. Culpa, la humanidad es culpable. El mensaje de la clase anterior fue: el veredicto es culpable, culpable, culpable. Bueno, ahora Pablo va a tratar con la culpa. Dice, siendo justificados. Esa es la forma como trata con la culpa, gratuitamente. Y en el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahí la justicia es atributo, a fin de que Él sea el justo, otra vez atributo, y el que justifica, es decir, y el que quita la culpa al que es de la fe en Jesús. Así que la justificación es: la culpa del hombre es quitada, pues otro, Cristo, fue declarado culpable en su lugar. Y ahora el que se conecta con Cristo por medio de la fe recibe una sentencia judicial. La justificación es estar parado delante de un juez. Hay un fiscal que nos acusa, que es la ley. El juez mira la ley, el juez mira a Cristo, el juez mira la conexión que hay entre Cristo y el culpable, observa la obra de Cristo, observa la sangre de Cristo, y con su martillo, con su mallete sobre el madero dice: lo declaro absuelto, es decir, sin culpa. Y eso es lo que significa justificación. ¿Niños entendieron? Yo sé que sí entendieron. Entonces la justificación es ser declarado absuelto, y entonces el juez, a esa persona que estaba en una cárcel, a esa persona que estaba sentenciada a un infierno eterno, el juez le firma una boleta de salida. Saquen a ese señor del infierno y nunca más lo pueden volver a echar allá. Y firma Dios. Maravilloso, ¿verdad? Eso es la justificación. Y por eso Pablo, más adelante, en Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es justificación. ¿No les parece maravilloso?
Por eso el verdadero evangelio de la gracia de Dios tiene como corazón la justificación por la fe sola. Y en tercer lugar viene redención. Recuerden, propiciación con ira, justificación con culpa y redención con libertad. Veamos el versículo 24 otra vez. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La palabra redención tiene que ver con libertad. Ser un redimido es ser liberado de la esclavitud que teníamos por el pago de un precio. Dios pagó el precio que demanda su propia justicia para liberar a los culpables de la esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte eterna. Y ahora somos completamente libres del poder del pecado y del poder de la muerte. Pero esa libertad nos conduce a otra esclavitud. Esa libertad que nos da la expiación nos conduce a la esclavitud voluntaria a Cristo. Una esclavitud por amor, no una esclavitud con peso, con carga, no, una esclavitud con amor. Por eso Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y para que podamos entenderlo mejor, veamos una ilustración que viene de los días en los cuales en la humanidad había esclavitud. Un hombre piadoso va al mercado de esclavos y compra un esclavo. Cuando el esclavo está frente a frente con su nuevo amo, el esclavo le escupe la cara al amo. El amo se queda frío, quieto, mirándolo, y enseguida le suelta las manos, le da un certificado de libertad que había preparado desde antes con su nombre, se lo entrega en la mano y le dice, vete a donde quieras, eres libre. El esclavo, el amo deja en las manos del esclavo la hoja, se da vuelta y comienza a caminar alejándose del esclavo. Ahora el ex esclavo piensa un poco y se da cuenta de lo que debe hacer. Comienza a caminar detrás de su ex amo, lo alcanza y el ex esclavo le dice a su ex amo, llévame a servir en tu hacienda. Porque ¿a quién podría yo servir sino a un hombre bueno como tú? Que por nada que yo hice me dio lo más preciado, mi libertad. Hermanos, esa es la forma como un Dios santo salva a un pecador perdido sin comprometer su justicia. Y en la Escritura, a ese acto completo, con todos sus beneficios, expiación, propiciación, justificación, santificación, reconciliación y otros, se le conoce con una sola palabra: redención. Y por eso, los que hemos creído en Cristo, nos llamamos los redimidos del Cordero. Eso es redención. Y hasta aquí la primera parte de la profundización en el Evangelio Invicto. Nos queda una segunda parte, pero será para la siguiente enseñanza. Ahora veamos brevemente algunas palabras de aplicación. ¿Cómo podemos aplicar nosotros en el siglo XXI esta maravillosa enseñanza sobre el Evangelio Invicto? Bueno, lo primero es saber que la verdad que viene de Dios humilla al hombre y exalta a Dios. Si no nos mantenemos en esa línea de siempre tratar de humillar al hombre y de exaltar a Dios, nunca conoceremos ni pregonaremos verdaderamente el Evangelio
de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu son los que saben que su justicia propia no vale nada y que la justicia de Dios lo es todo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así que en nuestra vida, de aquí en adelante, nuestro compromiso sea siempre humillar al hombre y exaltar a Dios. Y eso nos lleva a reconocer la diferencia entre la verdadera religión y la falsa religión. La religión falsa nunca va a reconocer lo que hemos dicho hoy, que el hombre es totalmente humillado para que Dios sea totalmente exaltado. La religión falsa, cualquiera que sea, siempre va a presentar por alguna parte los méritos del hombre. Si a usted le presentan un sistema que busca explicar a Dios, su persona, su obra, su plan, en el cual Dios no es exaltado y el hombre humillado, aléjese porque está en un engaño. Y finalmente, esta enseñanza más profunda del Evangelio invicto nos lleva necesariamente a la seguridad de la salvación. La expiación, la sangre de Jesús derramada, la expiación de manera perfecta y eficaz quita la ira de Dios y eso asegura seguridad de salvación. Quita la culpa del hombre y eso garantiza seguridad de salvación. Da libertad al pecador y eso indica seguridad de salvación. Así que si a usted le enseñan en su iglesia o en cualquier lugar una doctrina donde se le enseña que la salvación se puede perder, puede que usted conozca a Cristo, pero es mejor que comience a considerar que está en el lugar equivocado, que está en un lugar donde no se conoce verdaderamente la persona y la obra del Señor Jesucristo. No se conoce a profundidad el Evangelio invicto. Y para nuestros amigos que están ahora sintonizados con nosotros, a los que gentilmente aceptaron nuestra invitación de conectarse a esta hora con nosotros. Amigos, un último detalle para ustedes en el versículo 26. Dice otra vez el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Amigo, en la cruz, la venganza de Dios contra los pecados pasados vino por primera vez. Déjame decirte que la venganza de Dios vendrá por segunda vez. La venganza de Dios vino por primera vez en la cruz y vendrá por segunda vez cuando el crucificado que resucitó regrese. Y cuando el crucificado que resucitó regrese para aplicar sobre los hombres la venganza de Dios, esa venganza la recibirás sobre tu cuerpo y sobre tu alma por toda la eternidad. Lo mismo que Cristo padeció en la cruz, recibiendo la ira de Dios sobre su cuerpo y sobre su alma, lo recibirás tú en el infierno eternamente. A no ser que reconozcas que la venganza de Dios vino sobre la cruz por primera vez y creas en esa venganza de Dios por primera vez y en esa expiación perfecta por tus pecados, y de esa manera te libras de la segunda venganza de Dios. La primera venganza fue sobre el cuerpo de Cristo. La segunda venganza será sobre tu propio cuerpo. Quiera Dios Espíritu Santo iluminarte para ver el peligro en que estás y puedas huir de la ira de Dios que seguro vendrá contra todos los que rechazan este glorioso evangelio. Ven a Cristo, mi amigo, hoy es el día de salvación para ti. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos gracias una vez más por la obra que hiciste en este hombre, Saulo de Tarso, tu enemigo, convirtiéndolo en el principal de los maestros del Evangelio invicto. Te damos gracias por esta gloriosa carta a los romanos y por esta sección especial, su corazón, donde se nos profundiza el conocimiento de este glorioso Evangelio.
Permítenos meditar más profundamente en este contraste que hemos visto hoy entre justicia humana y justicia divina. Permítenos meditar más profundamente en esta venganza que hemos visto hoy que Dios hizo en la cruz de los pecados pasados. Y permítenos meditar más profundamente en estos beneficios que hemos visto que la expiación trae al pobre pecador para que pueda ser salvado. Propiciación, justificación y redención. Y todo esto sea para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Y si aquí, conectado con nosotros, hay alguna persona que no conoce a Jesús, que aún está en su culpa, en sus pecados, la palabra predicada le sea aplicada y reciba una perfecta salvación. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.